Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un par de minutos antes de las 9, ya estamos en vivo hasta las 10. En un día muy especial, con mucha información política, porque empieza a bajar de alguna manera la polvareda después de lo que fueron 3 días terribles desde el punto de vista de la crisis policial y los saqueos en muchas provincias, en algunas con un saldo muy trágico, 12 muertos en todo el país. En un ratito vamos a hacer un repaso de cuál es la situación actual en las distintas provincias, qué es lo que concedió el poder político y las denuncias que empiezan a vertir gobernadores de distinta extracción política, desde Alperovich en Tucumán, del Frente para la Victoria, kirchnerista, Bonfatti en Santa Fe o el propio de la Sota en Córdoba, que dicen acá nos apretaron, acá nos pusieron el chumbo arriba de la mesa, las policías, y por eso concedimos estos aumentos salariales. Esto no fue un reclamo tradicional, sino que hubo un apriete en el cual terminamos cediendo. Obviamente que esto lo reconocen en privado, por lo bajo, no lo pueden reconocer públicamente porque, si no, ¿cómo se explica que el poder político premie finalmente con un aumento muy importante a las fuerzas policiales? Más allá de la legitimidad del reclamo, que nadie discute, estaban muy atrasados y ahora van a ver el resumen de lo que cobran de salario básico, es decir, salario en blanco, con aportes las policías provinciales, y son valores misérrimos, es decir, valores que necesitaban una actualización, que no se va a dar ahora, porque en general los aumentos son al salario de bolsillo. También vamos a analizar un ratito, bueno, el rol de Cristina en todo esto, porque pasada la crisis policial, viene toda una etapa donde hay mucha preocupación en el gobierno por posibles saqueos y el fantasma de los saqueos revoloteando en las próximas 2 semanas, en medio de las fiestas. ¿Cómo va a ser el gobierno para desplegar un plan antisaqueo fundamentalmente con las fuerzas de seguridad nacional? Y les decía el rol de Cristina porque hay mucho enojo de algunos gobernadores que se sienten abandonados por el gobierno nacional. Pensaban que el gobierno iba a tener en Capitanich, el nuevo jefe de gabinete, un rol de alguna manera darle juego a los gobernadores e iniciar una nueva etapa donde podía reencauzarse no solamente el rumbo económico, sino también una nueva etapa política, donde los gobernadores tuvieran mayor participación, donde se escucharan sus reclamos. Y lo que sucedió en estos días fue un Capitanich totalmente desdibujado, un gobierno que dobló la apuesta y un jefe de gabinete que ha quedado muy golpeado, muy magullado después de esta crisis policial. De hecho, en un ratito vamos a analizar este hecho inédito en el cual el gobernador en funciones del Chaco, a quien Capitanich dejó en su lugar, hoy se mandó con una serie de acusaciones gravísimas contra el jefe de gabinete, de que no llegó la gendarmería, de que en realidad los responsables por los 12 muertos están en la Casa Rosada, es decir, un cruce inédito entre un gobernador de una provincia kirchnerista y la Casa Rosada, que tiene como jefe de gabinete a quien era gobernador hasta hace 3 semanas de esa provincia. Diego Genú, hagamos un repaso rápido y ya nos vamos a meter de lleno en toda la polémica que deja esta crisis policial, el escenario de saqueos y los posibles conflictos sociales que se hablen de ahora en más, ¿no? Los reclamos de otros sectores, fundamentalmente empleados públicos, que han visto en estos aumentos la posibilidad también de reclamar, en un escenario de inflación creciente y suba del dólar, mayores salarios en las próximas semanas. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó en términos de saldo de personas fallecidas esta crisis policial y de saqueos? Bueno, en términos de personas fallecidas son 13 los muertos, porque finalmente hay una persona más que murió en Tucumán, que es la provincia más golpeada, con víctimas fatales. 5 muertos hay en Tucumán porque había internado un joven de 20 años que había recibido un balazo en el medio de la confusión, de los saqueos, de los enfrentamientos. Es la 13ª víctima confirmada. Se suma a 4 muertos que hay en Chaco. Si bien el gobernador dice, el gobernador en funciones, está diciendo que son solo 2 muertos, hay otros 2 muertos en el mismo escenario. En Chaco confirmado está un subcomisario de 35 años y también otro joven que se llamaba Ricardo Romero, de 23 años. Esos son los muertos que el gobernador en funciones, Basilev, está reconociendo. Pero los medios chaqueños dicen hay 2 muertos en la misma situación, están contabilizando 4. Es decir, 5 muertos en Tucumán,
4 muertos en el Chaco, 1 en Córdoba la semana pasada. El primero de todos. En Entre Ríos también durante el fin de semana, en Jujuy, en Perico, y en Buenos Aires el caso de un supermercadista chino en Gleu que enfrentó un intento de saqueo, un intento de robo y que murió también en ese episodio la semana pasada. ¿Por qué pusimos acá una mancha en Tierra del Fuego? Porque Tierra del Fuego es uno de los lugares donde el conflicto sigue activo. Si bien hoy hubo una reunión importante con el ministro de Gobierno y las fuerzas policiales y decidieron tener una especie de paritaria con 2 reuniones en el marco de una comisión, 2 reuniones anuales para actualizar los salarios de las fuerzas policiales. Hoy se disolvió esa protesta, había una carpa frente a la gobernación, había un piquete de la policía en Tierra del Fuego, pero era uno de los puntos que todavía hoy estaba Veo otro activo. punto rojo, no sé, acá es que ¿La Pampa esto? En La Pampa. En La Pampa también todavía no cerró el acuerdo, hay una negociación entre el gobernador Oscar Jorge y las fuerzas policiales. Todavía no está resuelto, están tratando de destrabarlo, pero es una de las provincias que gobierna el kirchnerismo y que todavía no tiene solución para el conflicto de La Pampa. Otra señal roja en Salta. En Salta también, álgido ese conflicto. Hoy hubo una nueva marcha, hace un ratito nada más, de las fuerzas policiales. Están reclamando llevar el sueldo inicial a 8.500 pesos. Urtubey dio un aumento, dice el 50%, ya está resuelto el conflicto, dice Urtubey. Tenían un sueldo básico de 4.500, ofrecí 6.500 y lo resolví, pero hace un ratito, bajo la llovizna en Salta, hubo una nueva marcha, así que todavía hay que ver qué pasa. ¿Y por qué dejás todavía una señal roja de alerta en Chaco? En Chaco, bueno, por un lado... ¿No está de alguna manera solucionado el conflicto? ¿No se acordó ya con la provincia del Chaco y la policía? Por un lado se acordó con la policía, por otro lado todo este conflicto con Basilev, que dice se retiró la gendarmería. Basilev que tiene el respaldo de la oposición, pero no tiene el respaldo del gobierno nacional. Hoy Berni dijo que le va a hacer una denuncia por calumnias e injurias, que es el principal responsable. Hay una situación tensa, tanto en Chaco como en Tucumán, que es otro frente importante. Aunque se resuelve el reclamo salarial, sigue muy álgida la situación social, con marchas permanentemente, con muchos cuestionamientos a la policía de Tucumán. Que por Mucha supuesto, bronca ahora de los vecinos, los comerciantes, no solamente con el poder político, que consideran que en muchos casos, si acá hubo un efecto contagio a partir de lo que ocurrió en Córdoba, tiene que ver con esa política chiquita, de las rencillas o las internas de la política. Abandonémoslo a De la Sota para que pague el costo político. De la Sota de rodillas concede un aumento, eso se esparce en las otras policías provinciales, también el efecto contagio de saqueos. Entonces la bronca es, por un lado, con el poder político. Acá perdieron todos, con el poder político provincial, bronca con los gobernadores, con la Casa Rosada, pero también bronca con los policías, que utilizaban este método extorsivo de liberar zonas. Es más, hay investigaciones, tengo entendido, y denuncias judiciales en Córdoba, sí, alejadas totalmente del kirchnerismo, de fuerzas políticas aliadas a De la Sota, que quieren que se investigue si había policías de civil saqueando en Córdoba. Sí, van a hacer alguna presentación en la justicia. Y si había, que se investigue también el cruzamiento de llamados y mensajes de texto de fuerzas policiales a grupos de saqueadores. Sí, De la Sota es uno de los gobernadores que está convencido que la fuerza policial incentivó los saqueos. Por supuesto, como vos decías, no lo está diciendo de esa manera, pero lo piensan, va a haber presentaciones en la justicia, va a haber material, hay que ver hasta dónde llega esa hipótesis, pero hubo conexiones. Córdoba es una de las provincias donde hubo conexiones entre las fuerzas que se acuartelaron y algunos de los que participaron en los saqueos. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno en las próximas 2 semanas? El plan antisaqueo que se busca desplegar, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que en esta última crisis fue de lo que se mantuvo más contenido. Acá no prendió el polvorín del Gran Buenos Aires, que era la gran preocupación de intendentes, de Scioli y obviamente también de la Casa Rosada. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno en las próximas 2 semanas para tratar de contener y ahuyentar el fantasma de los saqueos? La protesta policial que se extendió a todo el país puso en alerta al gobierno nacional. La Casa Rosada teme que los saqueos se repitan el 19 y el 20 de diciembre próximos, en el aniversario del estallido que terminó con la presidencia de Fernando de la Rúa. El Ministerio de Seguridad intentará contener nuevos desbordes con un doble movimiento. Por un lado, buscará reforzar las zonas de riesgo en el conurbano bonaerense bajo la coordinación del Comando Operativo de Acciones, que tiene base en La Matanza.
casa. Por el otro, apurará la negociación salarial con las fuerzas de seguridad nacionales que no se plegaron a las medidas. Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. La intención de la Casa Rosada es que ningún efectivo cobre menos de 8.500 pesos de bolsillo, para evitar que se repitan los reclamos como el que el año pasado llevaron adelante gendarmes y prefectos. La preocupación del Gobierno Nacional en vísperas de las fiestas de fin de año no es la única prioridad de Cristina Fernández. La presidenta está convencida de que la rebelión policial en todo el país responde a un plan desestabilizador quirúrgicamente planificado. Acá ha habido un proceso de extorsión hacia quienes tienen que tomar las decisiones respecto a una modalidad de negociación que puede distorsionar de un modo estructural la política salarial del sector público. El jefe de gabinete le pidió a la justicia que avance en la identificación de los autores intelectuales y materiales de los saqueos que se produjeron en casi 20 provincias. El Poder Ejecutivo tiene un motivo extra que lo llena de inquietud. Los aumentos de más del 50% que lograron las policías provinciales condicionará la pauta salarial de todo el sector público. Estatales, judiciales, médicos y maestros comenzarán a discutir paritarias con un antecedente insoslayable que pondrá a prueba las recetas del nuevo gabinete para contener la inflación. Bien, ya estamos con Luis Naidenov, que es senador nacional de la Unión Cívica Radical por el Chaco. Gracias por venir, senador. Con Pino Solanas, flamante senador nacional de la Alianza UDENEN por la ciudad de Buenos Aires. También está Julio Piumato, el secretario general de los judiciales, y Marcelo Fernández, presidente de SEGERA, la Cámara de Empresarios Pymes más importante. A ver, le pregunto a Naidenov, porque bueno, su provincia ha sido uno de los epicentros, ¿no? Donde en la versión oficial hubo 2 muertos, en las versiones extraoficiales 4 muertos, y donde verdaderamente está ocurriendo una verdadera crisis política. El gobernador en funciones está acusando al jefe de gabinete, a la Casa Rosada, de que lo dejaron sin gendarmería. Además de otras cosas, ¿no? Además de otras cosas. Primera aclaración, yo soy senador por la provincia de Formosa. Es Perdón, decir, que te voy a dar, Perdón, sí, es cierto. te voy a dar mi opinión en relación al conflicto. Sí, pero claro, está cerquita. Estamos cerca, sí, estamos cerca y lejos a su vez. A ver, a mí me parece que existe una deliberada intención del Gobierno Nacional de deslindar responsabilidades. Yo creo que este conflicto fue generado por las torpezas que cometió esta gestión en los últimos 7 años. Para citar 3 causas concretas, el primer gran disparador: hace 7 años la inflación está por encima del 20% y el gobierno nunca resolvió la cuestión de fondo. Y las fuerzas de seguridad, fundamentalmente los agentes de policía, cuentan con uno de los salarios más bajos del país. En mi provincia un agente de policía percibe 3.000 pesos de bolsillo. Entonces, cuando no se hace nada al respecto, las cosas terminan de la peor manera. En segundo lugar, es muy fácil decir, cuando todos lo escuchábamos al jefe de gabinete, cuando surge el conflicto y estalla en Córdoba, de que en realidad las provincias son autónomas y tienen la capacidad de resolver este tipo de conflictos con las fuerzas de seguridad, porque es un poder no delegado a la nación, y que no intervenían porque estaban a la espera de un llamado telefónico y la sociedad cordobesa indefensa. El segundo problema tiene que ver con la distribución de recursos en la Argentina. Y este es un gobierno que concentra más del 75% de los recursos, que se deslindó de la responsabilidad de la seguridad pública, de la educación pública, de la fundamentalmente de la salud pública, y por lo tanto tenemos un gobierno nacional que concentra más del 75%, es decir, que de cada 4 pesos, prácticamente 1 peso va a las provincias, y las provincias tienen que atender los reclamos con estos parámetros de discrecionalidad. Y el tercer factor, ya que se habla tanto de violencia social y el temor del gobierno por los saqueos que se pueden repetir a fin de año, como tratan de instalar como una foto estática, es decir, que estos conflictos es una secuencia de los que se presentan todos los años. No tiene nada que ver. Acá no está en riesgo el sistema democrático, en absoluto. No tiene nada que ver. Lo que sucede es que lo que falta en la Argentina es ejemplaridad. Hay un fuerte desapego a la ley. Hay un gobierno que está manchado de corrupción por donde se lo mire. Entonces, ante una sociedad donde no hay ejemplaridad y los gobernantes hasta se exhibe con obscenidad hechos de corrupción,
Bueno, esto también genera el vandalismo político. Entonces, dos cosas. Por una parte, la responsabilidad central del Estado Nacional, porque la verdad que lo del jefe de gabinete fue una vergüenza. En primer lugar, porque no resolver a tiempo y no tener el sentido común como ciudadanos de auxiliar una provincia que estaba desbordada y los cordobeses trataban de hacer justicia por mano propia, y cuando los comerciantes perdían lo que tenían y la gente salía a la calle, me parece que es patético. ¿Y cuál fue la secuencia? Con levantamientos, con demandas o acuartelamientos en otras provincias. Pero el problema, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde está la inteligencia nacional? ¿Para escuchar a opositores, a dirigentes sindicales, y no para tener presente cuáles son los focos de conflicto? Entonces, creo que tratar de decir la responsabilidad en el marco de la autonomía recae en los gobernadores también es cierto, estamos de acuerdo. Pero la responsabilidad central, donde surge la matriz del problema que hoy estamos viviendo las consecuencias, la tiene el gobierno nacional. Pino Solanas, bueno, ¿qué está pasando según su opinión? Porque también es cierto que distintos gobernadores de distintas fuerzas políticas, decía de la Sota, el socialista Bonfatti, el propio Alperovich, kirchnerista del Frente para la Victoria, dicen: acá nos apretaron, acá nos pusieron el chumbo sobre la mesa, liberaron la zona a los saqueos, y no arreglábamos, nos incendiaban la provincia. Por eso la bronca que hay ahora en muchas provincias no es solamente contra el poder político, sino también contra parte de las fuerzas policiales. Sí, por cierto, para continuar el discurso, yo comparto acá las apreciaciones de acá el colega de Formosa. Cuando se viene negando tanto en la realidad, falsificando tanto en la realidad con un relato que no tiene nada que ver con lo que pasa. Maxi, el 55% de los que trabajan en la Argentina se llevan 3.300 pesos de bolsillo. Después tenés casi 5 millones de jubilados con 2.200 o 2.300 pesos. Hay un clima de descontento, se ha perdido autoridad. Hoy estamos ante una crisis que no la podemos relativizar, ni nos podemos decir palabras muy lindas. Acá la Argentina en este momento se ve ante... el gran dilema es cómo retomamos la paz social y cómo retomamos una autoridad que convoque y que se le dé crédito y que pueda resolver el reclamo generalizado que, como bien acaban de decir, porque efectivamente ahora enero, febrero, marzo, ¿quién para la bola? De los reclamos, todos los reclamos estatales, que los maestros, los empleados públicos de todas partes, en la degradación, en la falsificación de esta Argentina, y después de haber pasado por lo que tuvimos nosotros, vimos el reclamo correctísimo de ajuste salarial que pedían los prefectos y los gendarmes, y que se los tildó de mamarracho, de provocación, y entonces, pero ¿y cuál fue la solución que se le dio? Ahora, después de esa, y vino esta, que por supuesto es una buena apretada. Ahora, todas las imágenes que yo estoy viendo acá en estas pantallas, es gente de pueblo, Yo veo mujeres, chicos allí que están llevando todo. Sí, hubo de todo, hubo gente, muy humilde, sucede, y hubo también banda de delincuentes, pero cuando sucede una cosa así, todo se abre. Y se abre todo, desde el que va a especular y va a trabajar por un intento desestabilizador o golpista, al que hace la suya hoy, y el atracador, y el que me quiero compensar, y estalla la rabia. No, acá hay algo terrible, Pino, que yo no sé, me sorprende que el gobierno, ahora vamos a hablar también de lo que ha sido el cruce entre Capitanich y el gobernador del Chaco respecto a la responsabilidad de los muertos. Pero me parece bien que en todo caso, no sé si que se tiren la pelota con la responsabilidad de los muertos, pero que sí hablen de los muertos. Porque acá, el otro día, desde el gobierno nacional, la presidenta no habló de los muertos. Pero no solamente y hay una parte de la sociedad que tiene tan el bronca ante los saqueos que dice: los muertos lo tienen merecido, porque muchos eran personas que fueron a saquear. Porque del otro lado, los comerciantes era la anarquía, se armaron hasta los dientes los que pudieron para poder defender su Mira, Maxi, yo quiero terminar diciendo que
la verdad es grave todo esto. Es muy grave que el martes pasado, 30 años de festejo de la democracia, donde todo, la Argentina en su conjunto, los de abajo, los de arriba, todos, conseguimos 30 años de estabilidad institucional y democracia, una gran conquista, ¿no es cierto? Sí. Nadie puede decir es mía, es de todos. Pero el tema de la desigualdad social y el tema de la dicotomía que se ha abierto en la Argentina no está resuelto. En ese marco, ¿cómo reacciona la población cuando la presidenta lo toma la chacota, baila y toca el tambor? Y esto? Acá han muerto 10 argentinos. Vamos a investigar de qué sea, pero yo creo que fue un día de luto. Por Atención, supuesto. Y cuando se hablan de estas cosas termino diciendo, guarda dónde vamos a parar, porque cuando a mí me entran a la casa, como le entraron a muchas familias en varias provincias y lo hemos visto, y está indefensa la población, cuando empieza a pasar todo esto, estamos entrando en una anarquía. No, 5 que muertos, esas- 5 muertos en Tucumán. Bueno, 5 muertos. que, Uno ve esos el arsenal que utilizaban algunos esos comerciantes procesos- para defender Justicia por mano propia. y dice, Guarda que podría esos haber procesos- habido muchos más. Guarda que esos Hubo 5 muertos. procesos de anarquía y que lesionan la paz social terminan en la tentación a la represión. Y el pueblo argentino no quiere ni represión ni saqueo. Julio Piumato, Sí, yo creo que ¿qué coincido. está pasando acá? ¿Acá hay reclamos genuinos que están aflorando o hay un ataque a la democracia y una extorsión de parte de las fuerzas No, pero si policiales? estamos hablando de policías que cobran 3.000 pesos. Eso, con decir el salario, listo. Yo creo que la forma de protestar, primero estoy de acuerdo con la sindicalización, se hicieron muchas tonterías del gobierno porque lo decía el OIT, tiene que haber una ley especial, porque son fuerzas, porque son un servicio, no porque estén armados. Yo escuché a miembros del gobierno decir, no, si están armados no puede ser el sindicato. Y ahí está el sindicato de seguridad privada, que están armados y tienen sindicato. El tema es que son un servicio, tienen que tener determinadas limitaciones, pero hay una irresponsabilidad del poder político, nacional y provincial, porque se sabía. Y además, los que protestaron, aunque estemos mal porque, por cómo se dio la situación, son los honestos, son los decentes. Los que están ligados al narcotráfico no viven del sueldo. Y esto es una realidad que hay que analizar en la Argentina. Mirá, nosotros tuvimos la Asamblea de Representantes en Rosario, jueves y viernes pasado. Estaba lo de Córdoba y empezaba lo de Santa Fe. Y los compañeros de Córdoba decían una cosa muy seria y los demás anticipaban lo mismo. Primero planteaban el tema del rencor social. Del rencor social que veían, algunos compañeros estaban en los barrios que fueron saqueados y veían venir a los que saqueaban, jóvenes en moto, y se veía rencor social. Pero el resto de los compañeros del otro país decía, si se va la policía hay guerra civil. Entonces hay que analizar por qué está esa situación social. Yo creo que nosotros lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo, más allá de las cifras del relato, la Argentina es socialmente es un tacho un gran tanque de nafta abierto. Ahora, ¿quién tira una chispa accidental o no accidental? Y se prende fuego. Fue eso lo que pasó. Entonces, no hay que fijarse bien. Si realmente queremos encontrar una solución y no quedarlo en el relato, no hay que fijarse, hay que fijarse si alguno lo originó. Pero lo que saltó después fue de los excluidos, por un lado, y después de los sectores de clase media-baja, que se sienten también que están incluidos, pero no pueden ni sobrevivir. El otro día en televisión lo decía un supermercadista, y no son los grupos raros. Decía un supermercadista, me vinieron a saquear vecinos que conozco hace 30 años. Entonces acá simplificar en la extorsión, en todo, los vericuetos, las palabras fáciles que usan los políticos para zafar su responsabilidad, es no ver la realidad profunda que hoy vive la Argentina. Y la realidad profunda de la Argentina es que hubo una ilusión, así como nosotros, hubo millones de argentinos que se ilusionaron con un discurso que venía la justicia social, y no hay nada peor, esto te lo dice cualquier psicólogo, cualquier sociólogo, que la decepción. Mira, Jorge así estuvo el otro día acá, pero yo leí un artículo el sábado y es el único que análisis profundo. Él habla de los excluidos y los mal incluidos. Él dice, los excluidos
de hoy son peor que el 2001, porque le dieron esperanza, le dijeron vas a salir. Y hoy se dan cuenta que no salieron. Y los mal incluidos son esos sectores que tienen un trabajo todo, pero ¿para qué? Si no pueden ni vivir. Entonces es un drama bastante fuerte y hay que verlo con profundidad porque no termina en un día esto. Le voy a preguntar un ratito a Piumato, bueno, ¿qué puede pasar ahora en diciembre? ¿No? Porque Moyano también está con un reclamo en el gremio de camioneros, está amenazando incluso con un paro para el 20 de diciembre. El 20 de diciembre parece ser 19 y 20 de diciembre, 2 fechas donde los supermercadistas chinos no quieren abrir, donde los intendentes están alertas para tratar de disuadir cualquier tipo de movimientos en el Gran Buenos Aires. Hay una gran tensión respecto a lo que puede pasar la semana que viene, jueves y viernes. Nosotros tenemos un paro decretado para la semana. Bueno, pero bueno, yo lo que le pregunto es si en este contexto ese tipo de medida de fuerza, justo en esa fecha, no termina generando todavía mayor conflicto y mayor tensión social. Pero me lo contesta ahora en un ratito. Y Diego Genú les va a contar en un ratito cómo en el gobierno nacional están estudiando un aumento salarial, pese a que no tenían previsto. En este momento la caja está con lo justo, no quieren emitir más pesos porque la inflación se ha acelerado en noviembre y en la primera semana de diciembre, pero están estudiando un aumento salarial para las Fuerzas de Seguridad Nacionales. Están llevando de acá para allá la gendarmería, la prefectura, no quieren que les estalle un conflicto salarial con las fuerzas que hoy son clave para garantizar la paz social en el país. ¿Qué está pasando en las provincias? El fantasma de los saqueos y la crisis policial. A casi 10 días de la ola de protestas policiales que se extendió por todo el país, los conflictos subsisten en varias provincias. Pese a que la mayoría de los gobernadores decidió ceder ante la presión de los uniformados y otorgar aumentos, la tensión continúa. En la provincia de Tucumán, una movilización de 15.000 personas llegó hasta la puerta de la Casa de Gobierno para repudiar la inacción policial ante los saqueos. Con la confirmación de la muerte de un joven de 16 años en la capital tucumana, ya son 13 las víctimas fatales desde que estalló la crisis en Córdoba. La tierra de José Alperovich ofreció postales inquietantes con vecinos que se armaron y salieron a las calles para enfrentar los robos. En Salta, el gobernador José Manuel Urtubey no pudo convencer a los policías que iniciaron la protesta en demandas de un incremento salarial. Aunque el mandatario provincial decidió elevar el sueldo de bolsillo en casi un 50%, los rebeldes mantuvieron el reclamo frente a la gobernación provincial. Urtubey propuso llevar el mínimo de 4.300 pesos a 6.500. Los conflictos afectan por igual a gobernadores que se alinean con la Casa Rosada y con la oposición. A pocos días del 19 y 20 de diciembre, La Pampa, Tierra del Fuego, San Luis, Chaco, Formosa y Chubut continúan sin poder resolver la tensión. Solo Santiago del Estero, Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires quedaron a salvo de la ola de disconformidad. La crisis disparó al menos 2 discusiones impostergables: la sindicalización de las fuerzas policiales que respaldan las distintas centrales gremiales y la necesidad de una reforma democrática de las policías provinciales, que después de 10 años de kirchnerismo sigue pendiente. Diego, 2 preguntas te hago brevemente. Una, ¿son 13 los muertos entonces, no 12? 13 los muertos, 5 en Tucumán. Y todavía hay una persona, por lo menos, muy grave internada en Tucumán, en el mismo hospital regional, donde falleció ayer un joven de 16 años. O sea que puede haber más víctimas porque hay gente todavía en grave estado. En Tucumán son 5 los muertos, 4 en Chaco, aunque el gobernador en funciones, Basilev, dice que son 2. Y por otro lado tenés Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y Buenos Aires. Y la otra pregunta, ¿se está evaluando un aumento para Gendarmería, Prefectura, las Fuerzas de Seguridad Nacionales? Bueno, hoy se lo preguntaron a Jorge Capitanich en conferencia de prensa. Él dijo ni sí ni no, cuando tenga información lo doy, pero lo que trasciende del gobierno es que se está analizando la posibilidad de llevar el mínimo a 8.500 pesos. Para equiparar, claro, con las policías provinciales. En el caso de la Policía Federal... Ahora te quedaron las Fuerzas de Seguridad Nacionales, que son las que deberían ser las mejor pagas, por abajo de algunas provincias. Exactamente. En el caso de la Policía Federal, por estatuto tiene que tener un 18% más alto que las policías provinciales. Eso es lo que están diciendo los jefes policiales que están representando por ahora a la base, digamos, de los policías de todo el país. Hay que ver si eso se cumple. Es decir, que todo indica que el gobierno estudia efectivamente un aumento salarial para la Fuerza de Seguridad. Sí, a diferencia de otros años, donde el gobierno dio un bono navideño, una actualización de la asignación universal, que este año ya dijo el gobierno que no va a haber ningún tipo de compensación social, este año el gobierno daría un aumento para la Fuerza de Seguridad. Es un error.
A ver, yo creo que es un error parcializar soluciones. Me parece a mí que si el gobierno está estudiando en estas horas mejorar los salarios de las fuerzas nacionales, en las provincias es profundizar el conflicto. Repito, hay agentes que están con 3.000 pesos en muchas provincias, y todavía no se plegan a medidas de fuerza porque, bueno, muchos no pierdan de vista que hay un deber superior que es velar por la seguridad ciudadana y porque nadie quiere tomar una medida extrema del acuartelamiento. Yo creo que el Estado, lo central, más allá de la inflación, porque lo que estamos discutiendo es salarios, yo creo que no hay que perder el eje del reclamo. El eje del reclamo de los policías, de los familiares de los policías, es justamente no nos alcanza el dinero para sobrevivir. Es decir, primero es la cuestión central. Y en segundo lugar, si la solución es, una vez más, el dedo o la lapicera nacional en desmedro de los recursos de la provincia, vamos por mal camino. La solución debe ser integral y eso tiene que ver con el reparto y la discrecionalidad de los fondos con que maneja la nación. Y otro tema, para agregar para lo que decía Pino y también Piumato, me parece que esta es la consecuencia del país que se vino sembrando en los últimos años. Acá se hablaba del 55% de la población con 3.000 y pico de pesos, si no me equivoco en la cifra que ha dado Pino. Pero tenemos 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan en la Argentina. Y tenemos muchísimos trabajadores que trabajan en negro y muchísimos argentinos que no encuentran una salida laboral digna y estable. Es decir, no dimos un salto de calidad de la transitoriedad necesaria de un plan para que una familia pueda tener una contención seria en función del propio trabajo. Y este estado de cosas, reitero, impunidad, obscenidad, corrupción desde el poder, alejamiento del sentido común de los propios ciudadanos, termina de la peor manera. Entonces, si el jefe de gabinete, que la está errando, y fiero, a partir de la resolución del conflicto con Córdoba, cree que la cosa pasa por potenciar salarios de fuerzas nacionales y no tener una mirada nacional, elige el peor de los caminos. Marcelo Fernández es presidente de Segera, la Cámara de Empresarios PYME. A ver, Marcelo, la inflación, últimas 2 semanas de noviembre, 1 de diciembre, parece haberse acelerado. Hay distintos indicadores de precios en los supermercados. INDEC no podemos tener. Se publicó el promedio de consultoras privadas que publica el Congreso, 2,4 le dio 2,5 en noviembre. 2,8. Pero además es más o menos lógico porque el gobierno está llevando para arriba el dólar muy rápido el dólar oficial, que algún arrastre tiene en precio. Yo creo que ya el arrastre estaba por la suba del dólar paralelo, pero el dólar oficial te encarece, por ejemplo, importaciones. Hoy hay importaciones, productos que están en consumo masivo, son más caras de lo que eran 3 meses atrás. Ahora, en ese contexto, el gobierno todavía no anunció cuál es el plan antiinflacionario. ¿Cómo se juega desde el punto de vista de 2 temores que hay, me imagino ahora, en el empresariado y también en los comerciantes? Uno es el temor de pasar diciembre, que no se repitan los saqueos. Y el otro tema es cómo se encuadra la negociación salarial y inflacionaria en los próximos meses. Yo creo que las 2 respuestas, primero, bueno, veía las imágenes mientras hablaban y la verdad que uno las ve y ya son conmovedoras de ver a civiles con armas, pasaban por ahí, que no creo que ni sean fuerzas de seguridad ni mucho menos, creo que son comerciantes, vecinos, como dijeron, realmente a mí me llamaría a la responsabilidad. Las 2 respuestas serían la responsabilidad. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande. La tiene el gobierno, por supuesto, porque, como se dijo acá, tiene muchas funciones que cumplir y las debe cumplir. También la tienen las provincias, como también la tenemos los dirigentes de diferentes partidos políticos, empresarios, sindicales y todo. Porque nosotros, digamos, ver esto y aprovechar en alguna circunstancia para poder decir nuestras cuestiones y poder dirimirla y alimentar más de esto me parece que es peligroso. ¿Por qué? Porque como vos bien dijiste, lo primero que la primera respuesta es la inflación, que ya no se niega, porque ya negarla es una estupidez y ya vimos que no se niega y se ha admitido. Entonces, ya no es una palabra como decían que antes tabú. Entonces, me parece que en eso tenemos que tener todos una responsabilidad. El sector formador de precios, el sector empresario, donde incluimos a las pymes, que no somos formadores de precios, pero bueno, tenemos que sentarnos también y acordar, y lo que podamos discutir con los sectores del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, un país que sigue con esta tesitura, con estos aumentos de precios y con paritarias que vamos a arrancar del piso de los 25%, esto no termina nunca más. Esto el año que viene vamos a seguir y nos va a costar mucho y no vamos a salir nunca más y vamos a seguir hablando siempre de lo mismo. Con lo cual, lo que te decía, para mí es el gran momento de la responsabilidad de todos. Si hay diferencias políticas, van a existir. Si la verdad que los nuevos funcionarios todavía no han podido
cumplir con las expectativas de algunos, y bueno, habrá que darle cierto tiempo, por supuesto que no mucho más, ante los hechos nos estamos remitiendo. Pero se hace muy difícil cuando un gobierno, que sabemos la problemática que ha tenido, sabemos de los 60 días que ha tenido prácticamente hasta hoy la presidenta con los problemas que ha tenido de salud, con un nuevo funcionario que ha venido de una provincia, que como decían ustedes al principio, he dejado un gobernador que le trae dolor de cabeza porque era su espacio de poder, me parece que debemos tener cierta responsabilidad. Y me pero parece el gobernador le trae es un dolor de peligroso. cabeza a Capitanich porque se le incendió la provincia. Sí, sí, bueno, venían con diferencias políticas de antes, ¿no? O sea, basta ver el año pasado Pero que han tenido. Pero si vos decís, vos conocés el Chaco, Sí. ¿cómo vas a decir que en el Chaco no hay desocupación y no hay miseria? Es un juego. Pero andá al Chaco, recorre el Chaco la miseria que hay, pero en Resistencia, donde vas, pero ¿cómo vas a decir que no puede ser? Yo, por más que sé que particularidades, le creo más a este gobernador que al que se fue, porque este gobernador habla de la realidad que tiene la provincia. Ahora, si vos decís que no hay desocupación, porque el tema de la mentira en la lógica y la cifra te lleva al análisis. Yo te digo, la cifra, a mí lo que me preocupó, cuando los cambios de gobierno, El INDEC prácticamente, aclaremos, Pimote, porque si no la gente no sabe. El INDEC prácticamente dice que en el Chaco no hay Cero, desocupación, no hay indigencia y que la pobreza está por abajo del 10%. Pero vos sabés, eso es lo que dice el INDEC. Yo te digo, a mí lo que me preocupó, apenas asumieron Capitanich y Kicillof, que los dos, vos di las primeras declaraciones, los dos, ahí me preocupé, porque digo, entonces no cambió nada. Si vos te vas a hacer tu análisis en la cifra del INDEC, uno para analizar la pobreza y otro el mercado laboral, y estamos sonados, porque vas a construir sobre una ilusión. Y acá se descorrió el velo de la realidad de la Argentina, que es dramática, porque el que no tiene sale a buscar, y el que tiene, sin la fuerza de seguridad, tiene que defender lo que tiene. Entonces, es enfrentarnos entre nosotros. Ahora, es muy serio esto. Piomato, Marcelo Fernández dijo algo importante. Dijo, acá se reconoce la inflación, digamos, y está planteando, bueno, a ver quién da una solución para eso, quién termina anclando las expectativas. Entre todos, en un acuerdo. Bueno, pero el gobierno quiere ayuda, Marcelo Fernández, porque yo estoy yendo ustedes estuvieran, a ver, yo estoy en una mesa de diálogo. Sí, pero ¿cuál es la mesa de diálogo que convoca la presidenta? Porque finalmente, ¿cuáles son las conclusiones de la mesa de diálogo? En el caso camionero, los empresarios iban a dar el bono y los apretó el gobierno para que no lo dieran. Esto es por eso Camionero va a la protesta. Pero lo que hay que decir bien, porque algunos medios interesadamente se quedan en confusión. Todos los reclamos de los gremios que venimos reclamando no empezaron después de la protesta de los policías, vienen de antes. Es decir, porque si no sería oportunista. Yo estoy abajo de la mesa, cuando sale otro acá me sumo. Nosotros no somos una comisaría más o una provincia más que porque salió bien una salimos el resto. Nosotros venimos reclamando de antes y venimos planteando la situación de antes. ¿Sabés lo que se encareció los 49 productos básicos de la canasta familiar en estos 10 meses? 40,6%. Quiere decir que si tenemos una inflación, como la calculamos nosotros, de 26%, quiere decir que los que menos tienen, que son los que más en su presupuesto usan esa canasta familiar, la inflación fue de 40%. A ver, Julio, dejemos un segundito. No me monopolices la palabra. ¿Te acordás cuando estaba de moda, cuando estaban ustedes con el gobierno, que pero peleaban contra el monopolio? Fue diputado. Tuvo un poquito. Bancate la chicanita. Nosotros no cambiamos nunca. No me monopolices la palabra, Piomato. A ver, Marcelo Fernández, dejémoslo completar a Marcelo Fernández. No. Digo, me parece muy razonable, pero siempre, cuando hablamos, a mí me preocupa que siempre cuando hablamos de aumento de precios, siempre vamos a la canasta familiar, no hay que sentar a las empresas alimenticias que son formadas de precio conjuntamente con la cadena comercial. Pero ya la sentó 1000 veces. Entonces digo, sentémosla entre todos, porque no hagamos una responsabilidad. Pero Julio, a nosotros nos invitaron a dialogar. No nos invitaron a dialogar. Todo el mundo si el sabe diálogo es de los obedientes, digo, no yo no hago un producto que es inflacionario y a los que yo le vendo tampoco, en la cadena de valor que yo represento tampoco, es más, se puede hasta prescindir. Entonces digo, si siempre hablamos de alimentos, hay que sentarse una vez por todas con los formadores de precios y con las cadenas de alimentos y con la de comercialización para terminar con esto, porque siempre todo estamos discutiendo y le decimos por la canasta familiar, no estamos hablando por la indumentaria o estamos hablando por las carteras o por los bolsos, siempre hablamos, entonces llegó el momento, está la Copal en la mesa del diálogo, que no es precisamente afín al gobierno, o sea, creo que Daniel Funes de Rioja no ha
militado para el gobierno nacional, me parece que esa es una gran discusión que tenemos que dar, porque si en la Argentina siempre estamos discutiendo que mi plan decía son los alimentos, me parece es el momento de hablarlo bien. Hay que sentarse, hay que discutir, porque es preocupante la situación. Pero dos cosas. El gobierno que se hizo cargo de inflación se tiene que hacer cargo de la corrupción que tiene el gobierno. Claro. Primer punto. Si vamos a sincerar, sinceremos todos. Y segundo punto, en esa discusión tenemos que solucionar los temas que son, no es que se queme para pagar lo que a la fuerza de seguridad. Porque a la fuerza de seguridad sí, y a los docentes, a los médicos, a eso no le van a pagar. Entonces, ¿qué? A esta fuerza de seguridad bien paga la van a mandar a reprimir. Esa no es la solución. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Vos no podés decirle a un jubilado que se entera que hablamos mal de los fondos buitre y le pagamos los fondos buitre. Hablamos mal de Repsol, que no va a pagar Repsol y le pagamos, arreglamos y le pagamos a Repsol. Hablamos mal del Club de París, le pagamos al Club de París. Hablamos mal de todo y le pagamos todo afuera. Inventamos las cifras y pagamos los cupones PBI, que son 5.000 millones de dólares. Y a los jubilados no le pagás. Pimato. Entonces, ¿cómo querés el jubilado crea algo de lo que está? A ver, ahora le seguimos. Le voy a preguntar después a Pimato cómo hace el sindicalismo cuando ve que las fuerzas policiales consiguen 50, en algunos casos 60, 70%. ¿Scioli cuánto dio? ¿65, 70%? No fue pero Maxi, no fue por una paritaria, ¿eh? Bueno, está bien, pero fue una negociación salarial. Fue por una paritaria. ¿Cómo hace Pimato? No fue por paritaria. Si hubiera tenido paritaria, seguramente no hubiera pasado esto. Estamos viendo en imágenes, los televidentes, no son paritarios. Pero ¿cómo hace Pimato? ¿Cómo hace Baradel? Algo medio extraño, no digo para pedir, sino para frenar los reclamos de sus propias bases que le van a decir, vos si pedís 25 sos un blandito. Bueno, es decir, porque la inflación está por arriba, porque el dólar sube. ¿Cómo se hace para desactivar eso? Para tratar de volver a coordinar un poquito de expectativa y reencauzar la situación económica en los próximos meses. Pino, ¿qué debe hacer el gobierno para desactivar esta bomba? Difícil. En primer lugar, Maxi, hay que decir que lo que está sucediendo fue ya preanunciado por tantos que han pasado por este escritorio. Porque esto no es una novedad. Se dijo de todas las maneras, con mayor o con menor énfasis. Cuando todo es un aparato de mentira y los problemas reales se patea la pelota fuera de la cancha. En algún momento, sí, como bien se dijo acá, llega la chispa al barril de gasolina, ¿viste? Se ha perdido autoridad, se ha perdido credibilidad. Hoy no hay ninguna credibilidad de nada. ¿Quién tiene autoridad? Por supuesto, esto no se arregla sin un grandísimo sinceramiento, una grandísima corrección de equívocos para empezar a creer, un ataque real a la corrupción y a la mafiosidad que atraviesa toda la sociedad argentina. Espera un segundito, Pino, porque lo tengo en comunicación justamente al gobernador de El Chaco, a Juan Carlos Basilev Ivanov. Buenas noches, gobernador, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, gobernador, a ver, quería una opinión suya, que escuche brevemente. Estaba escuchando recién el comentario de que pienso que es un sindicalista. Sí, Julio Pimato. Sí, ¿quién? Julio Pimato. Sí, me conoce a mí, yo dialogo con él. Dele mi saludo ahí. Sí. Tiene razón lo que él dice, que nosotros tenemos que ser cuidadosos con estos temas porque los demás gremios solicitan después el traslado de cualquier aumento. Entonces yo acá me negué, a mí me mandaron un convenio bajo presión cuando, mire, se estaba discutiendo un convenio, tenía 2 muertos yo ya en el Chaco y me querían hacer firmar un acta de convenio donde yo aceptaba paritarias cuando no hay paritarias. Yo no me puedo sentar a hacer paritaria con un señor que me viene con una 45 a la cintura. Eso en principio eso. En segundo lugar, no están sindicalizados, así que me trajeron un convenio donde dice justamente asumir este compromiso de paritaria y demás, que lo rechacé totalmente, porque en plena situación de crisis me llama el ministro, me dice, mire, yo estoy secuestrado con el ministro, eran 1000 suboficiales con armas, y estaba el ministro de Seguridad, y estaba de Gobierno, y estaba el ministro de Desarrollo. Entonces le digo, vénganse, no podemos irnos. Dice que, bueno, le digo, no podés pactar nada que salga de las pautas salariales. Nosotros no teníamos, hacía un mes que le habíamos dado aumentos salariales. Nosotros hemos recompuesto, porque todas las provincias no son iguales,
Nosotros le habíamos dado, durante 12 años ellos no tuvieron ascensos, le descontaban el 12% de los sueldos, le pagaban con bonos, nosotros todo eso solucionamos. No teníamos conflictos salariales de ninguna manera. Entonces lo que firmó el ministro, y no lo firmé yo, lo que firmó el ministro en ese momento fue aceptarle, intentar llevarle a los agentes un sueldo de 8.000 pesos a considerarlo. Le leo textualmente lo que firmó él. Son 4 líneas. Que dicha suma se podría incorporar progresivamente a partir del 1 de febrero, 1 de abril, 1 de junio y 1 de agosto en el marco de las negociaciones salariales del ejercicio 2014. ¿Me entiende? Está bien. O sea, esto estaría, yo tengo que hacer paritarias con los gremios, pero también tengo que arreglar. ¿Cómo arreglamos nosotros con la policía? Viene el jefe de policía, trae las inquietudes, las pautas salariales que se le dan a... O sea que yo no di ningún aumento. Esto se tiene que discutir cuando se discuta en la paritaria con los docentes, con los sectores del UPCP acá, y este monto, yo leí en todos los meses que se tienen que tratar, y ellos pretenden, hoy tienen un básico de la gente que recién ingresa de casi 5.000 pesos. Acá se habló de una suma aproximada de 8, que yo creo que la actualización que vamos a tener con las paritarias y demás nos va a mandar cerca. O sea que nosotros prácticamente no dimos aumento y diferimos esto para el año que viene. Gobernador, le hago una pregunta simplemente porque tenemos poco tiempo. Quiero que escuche 30 segundos al jefe de gabinete hablando de las responsabilidades sobre las muertes que ocurrieron en el Chaco. Esto es lo que decía... ayer el jefe de gabinete Capitanich. Bueno, pero para recordarle brevemente a la audiencia, esto decía Capitanich. En el caso de la provincia del Chaco se han movilizado 1.100 hombres. 888 de las fuerzas federales están hoy. 682 gendarmes, 60 de prefectura, 100 de Policía Federal, 80 de Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y el lunes tuvimos 560 gendarmes y demás fuerzas policiales. El día martes también arribaron 260 gendarmes, con más de 100 camionetas, camiones, autos. Es decir, hemos hecho lo humanamente posible. Y me consta que han hecho lo humanamente posible cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad para atender las demandas. Quiero dejar constancia que durante 6 años en mi provincia nunca creció tanto, 60%. Nunca se mejoraron tantos los indicadores sociales. Y nunca he tenido que lamentar una víctima. Entonces, también quiero deslindar claramente mis responsabilidades. Bueno, clarísimo, Capitanich. Dicen 6 años en su provincia, nunca tuvo que lamentar un muerto. A ver, pero y deslinda responsabilidades. Vamos a ser claro primero una cosa. Cuando se desata el conflicto acá, Capitanich estaba conmigo en el Chaco. Capitanich estaba acá. Yo estaba en una misa con él en la Virgen de la Laguna y me informan que un oficial mayor convence a suboficiales penitenciarios a abrir celda para que se escapen los presos. Eso lo pudimos abordarlo y solucionarlo. Él me ofrece, eso fue a la mañana del domingo, me ofrece traer gendarmería. Yo llamé 8 veces después para que cumpla con los 1.000 gendarmes que iban a venir en Hércules y no vinieron. Por eso quisiera escucharlo primero las cifras, porque nos llegaron gendarmes de Buenos Aires. Yo eso no había escuchado. Sí, él dijo que hubo 1.000 gendarmes, 600, no sé cuántos prefectos, que hubo mucha fuerza de seguridad nacional en Chaco. Pero no. Escúcheme, yo le voy a explicar lo que había. Yo no había escuchado eso, ¿eh? ¿Usted está seguro que no llegaron toda esa fuerza de seguridad que dice Capitanich que fueron? No había escuchado lo que él dijo, pero me pasa la información a un periodista que él había dicho que él nunca tuvo un muerto, es cierto. Lo acabo de escuchar. Pero, escúcheme, pero él fue jefe de gabinete y no sé cuántos muertos hubieron en el país. O sea, acá no es cuestión de tirarnos responsabilidades. Acá... el tema yo no, pero acá el problema es arriba, los números no escuché bien, porque eso yo no sabía de ese dato. ¿Qué dice que llegaron cuántos gendarmes? ¿Cuándo? ¿Usted me podría anotar eso? Porque... Dijo, ¿qué decía el tape? 1.000 gendarmes. ¿Cómo? Dijo 1.000 gendarmes, dijo... ¿Qué día? Bueno, el lunes, en los días que hubo... No, mire, el día lunes sí. Yo tenía gendarmes de una localidad que se llama La Leonesa. Sí. Que no llegaban a 100 gendarmes. Vinieron a la noche acá, en una localidad cerca de Resistencia, entre Resistencia,
50 de prefectura y no llegaban a 100 gendarmes del Chaco, que de eso estaban en el Chaco, La Leonesa, que es una localidad acá a 60 kilómetros, y los que estaban en Resistencia sumaban más o menos 100, más 50 de prefectura. Nos ayudaron la primera noche, del lunes a la noche sería, con oficiales de la policía a parar los conflictos, y ahí pudimos parar los arrebatos. Pero los gendarmes vinieron sin armas, tenían orden de no actuar, tenían orden de circular, o sea, para mostrar presencia, para desactivar cualquier arrebato, o sea, era una presencia psicológica nada más, pero eran gendarmes que estaban acá. Yo el día lunes lo llamé a Capitanich 8 veces, me dijo, ya te resuelvo. Al mediodía, un funcionario que fue de acá y estaba junto al secretario de Seguridad, Berni, informa al Chaco que él le pidió que mande los gendarmes que tenían que venir a las 7 de la mañana, según me dijo, según mi secretario de Seguridad. Sí. El jefe de la Gendarmería de Buenos Aires le comunicó que iban a salir en Hércules al Chaco 1000 gendarmes que nunca llegaron, no llegó uno, no 1000. A la noche del día martes, ya le estoy hablando, ¿no? Esto es lunes, nos manejamos con esto y 50 de prefectura. Con eso se pudo solucionar el problema. El día martes que se produjo las muertes de las 2 personas, a las 10 de la noche aproximadamente aparecen 120 gendarmes, viene un comandante de gendarmería con un subcomandante de gendarmería. Gobernador, no tengo prácticamente tiempo. Pero no vinieron estos de Buenos Aires. Se me termina el programa. Simplemente, hoy dijo el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que los gendarmes fueron y que usted es un irresponsable y de hecho le ha hecho una denuncia penal Gendarmería por calumnias. No. Él dijo que me iba a hacer una denuncia penal porque yo no quise integrar el comité de crisis. Yo estaba en Buenos Aires. Dice que usted ni siquiera estuvo en la calle en los disturbios, que usted es un mentiroso. Y que... Bueno, ya sé todo lo que dijo, pero escúcheme, yo estaba en Buenos Aires cuando él dice que yo no quise integrar el comité de crisis. Y que da vergüenza ajena. Y yo vine al mediodía, llegué en el avión, me informa mi ministro de gobierno, que le trajeron un acta, le quisieron hacer firmar un acta y le dice, a mí ni me notificaron que ustedes habían llegado, creo que 250 o 300 en el día de ayer recién, y que se estaban retirando 150. Entonces yo hago una conferencia de prensa y avisé a los medios nacionales que llegaron ayer y se retiraban hoy. Eso provocó la buena noticia que hoy se retractaron en la medida y no se están retirando del Chaco. Así que por suerte se quedaron. Y el comité de crisis que dice que yo me negué a integrar, nunca hablaron conmigo, yo estaba en Buenos Aires, usted le consta, yo hablé en los medios nacionales estando en Buenos Aires en la mañana. Gobernador, gracias. Gobernador, así gracias. Que mire, se me termina el programa. Hay que decirle a Berni que vuelva a las fuerzas represoras de que él integraba, que no lo necesitamos la democracia. Perdón, que vuelva a las fuerzas represoras que él integraba en la época de la dictadura y que no lo necesitamos la democracia. ¿Pero por qué dice que Berni... calumnia, si quiere. ¿Por qué dice que Berni integraba fuerza de la represión? Pertenecía, yo no conozco su historia, pero yo no estaba, a mí los militares me allanaban todos los meses, ahora me corren por izquierda. Gobernador, gracias. Listo. Ahí estaba el gobernador del Chaco, Juan Carlos Vasilev Ivanov. Creo que tiene un problema el gobierno nacional con el gobernador del Chaco. Vamos volando a la tanda del canal, tanda cortita y ya volvemos. A la tanda del canal, ya volvemos. Comió apurado, le cayó mal. Pregúntele a su farmacéutico. Por su fórmula, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Esta Navidad con las tarjetas Macro, disfruta promociones en indumentaria, juguetería, telefonía, shoppings y mucho más. Entrá en beneficiosmacro.com.ar y conoce todas las promociones. Macro, tu banco cerca, siempre. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más
de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Ecler, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. En Casino Puerto Madero, pone en marcha tu suerte. Podés ganar una pick-up o un auto 0 kilómetro. Todos los lunes a las 20 horas. Gana tu lugar para el sorteo final, donde todos tienen premio. Para ganar, tenés que estar presente. Pone en marcha tu suerte y gana tu 0 kilómetro en Casino Puerto Madero. Son 50 camiones con acoplado, ¿no? O sea, el camión con el tráiler son 50 camiones, uno atrás de otro, yendo por la Panamericana, si es que va al puerto de Buenos Aires o dentro de Campana para ir al puerto, ¿no? El barquito viaja, imagínate, ¿no? Allá en el Atlántico Sur, sube todo, entra al Mediterráneo, Canal de Suez, pasa, da toda la vuelta de la península arábiga y vuelve a entrar por acá, por la costa, pasa y va hasta Dammam, ¿no? Que en el proceso va dejando una impronta en todos lados y que esa impronta esté hecha mayoritariamente, o por lo menos en muchos lugares, por argentinos, me encanta. Soy Sergio Descalzo y trabajo en el kilómetro 13.630 de Techint. Brindamos por los que se brindan. Toro, un vino tan auténtico como vos. Salió a festejar y festejó. Palatrovil lo resuelve. Gracias, Palatrovil. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. ¿Qué tal, Martínez? ¿Ya tiene lo que le pedí? Sí, señor. A la tarde se lo estoy enviando. Ok, lo espero. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Buen día. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 314 pesos final por mes por 12 meses. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Estamos cerrando. Pino, ¿es momento de bajar un poquito los decibeles? Es decir, de todas las fuerzas políticas tratar de acompañar al gobierno y ofrecerle, si se quiere, una mano para encauzar la situación política y económica. Yo creo que es un momento que, obviamente, todos tenemos que aportar a contribuir a encontrar, reencontrar la paz social. Por supuesto, el que tiene que hacer la mayor contribución es el gobierno. No puede seguir insistiendo en sus políticas erráticas, que son de una enorme improvisación, y está rodeado de incapaces, porque todo esto es la acumulación de errores monumentales y caerse en una situación catastrófica que es muy difícil arreglarla después. Por supuesto que cada sector tiene que hacer su contribución. La Argentina necesita sinceramiento, y sinceramiento para llegar a una nueva o gran concertación. Pero ¿puede esto hacerlo un gobierno que sigue insistiendo en que en realidad estos son los provocadores, y las cosas que acabamos de escuchar de Capitanich? No puede mentir como hemos escuchado que está mintiendo. Pero entonces todo esto yo le veo un escenario difícil. Por supuesto, yo creo que el pueblo argentino quiere
parar la pelota, pero acá lo que viene va a ser bastante más complejo, porque están las injusticias, las asimetrías, las disparidades, y además nos se dijo acá que el 40% de los que trabajan y no tienen seguridad social. Igual. 20 segundos, Marcelo. Responsabilidad, lo que te dije, Maxi, responsabilidad entre todos. Entre todos, como bien me parece que dijo Pino, los sectores, el sector privado, el sector público, los empresarios, y quedó para más adelante, ojalá podamos ir a otro programa a charlar con Julio de cómo discutimos para acá adelante un acuerdo entre todos y entre trabajadores y empresarios para poder hacer esto lo más viable posible. Tío Mato, no tengo tiempo. Sí, solamente decir que el acuerdo no puede basarse en el ajuste a los trabajadores y a los jubilados. Para nada. Si no se acaba el mercado Bueno, interno. pero hoy hay ajuste, la inflación es ajuste. Rescatar en esta instancia de crisis la madurez y la responsabilidad de la dirigencia sindical y de la dirigencia política, que no pertenecemos al gobierno. La empresaria. Y la dirigencia empresaria. La grandeza la tiene que, no grandeza, el sentido común para una convocatoria amplia. Gracias a todos. Nos estamos retirando, nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Quédense en Canal 26. Ya llega el colega y amigo Antonio Fernández Llorente con su cuarto día. Chau, pasen bien.